qué es una buena autoestima? Ese es el punto. Saber si realmente cuento con una situación, con un bagaje que me permita a mí enfrentar, ser competente frente a los problemas. Porque en ocasiones parece ser que no está tan presente si es que soy merecedor de la felicidad. Entonces, siempre es muy importante el permitirse conocer si es que tengo una buena autoestima o no, y qué puedo hacer, evidentemente, para poderla trabajar. Entonces, eso pues es el tema de hoy, por eso es la importancia de conocer estos temas. Entonces, precisamente le pusimos mi yo real contra mi yo ideal. ¿Qué tanta separación hay de lo que soy con respecto a lo que yo quiero ser o de lo que yo aspiro a ser? Y entonces es ahí cuando se ve qué tanto como personas tenemos esa separación, porque de ahí surge también la situación de depresión. Cuando yo tengo una situación de valoración de mis capacidades ínfima con respecto a mis metas, pues obviamente eso se va a ver infinito. Se va a ver una situación en la que va a ser bastante complicado alcanzar una meta. Entonces, por eso fue que le pusimos así. Pues desde la unidad de duelo, vamos a empezar con esta plática. Es correcto, doctor, y así, sin más ni más, entramos en materia con la conferencia, que en realidad busca hacer una plática que podamos nutrirnos todos, que se llama Mi Yo Real versus Mi Yo Ideal. Les pedimos, como saben, mantener sus micrófonos apagados, en la medida de lo posible sus cámaras abiertas para poder vernos, y pues comenzamos en este Adelante. esfuerzo que AMPI y nos permitió ayudar, participar, que la importancia, ¿no? Más allá del ramo en el que nos dediquemos, de fortalecer estas herramientas, ¿no? La autoestima, incluso como una carta de presentación. Pero vamos a ver algunos casos, doctor, Adelante. en donde incluso pacientes de consulta tuyos, testimoniales, han dejado. Me voy a permitir leerlos. Hortensia, 15 años, menciona que se considera fea y un poco con poca gracia para tener amigos. Ramón, 33 años, indica ser un don nadie y poco afortunado en el trabajo. Incluso intentó suicidarse. María, 48 años, comenta que al estar enferma ya no es una mujer productiva y ser dependiente de sus hijos con diagnóstico de depresión mayor. José, 57 años, señala que al ser próximamente jubilado será invisible y tiene crisis de ansiedad. Como vemos, se puede dar desde edad temprana hasta adultos mayores, no distingue, ¿no? Ni género ni edad, doctor. Sí, fíjense todos, pónganse a pensar, cuando llega un paciente a consulta y se sienta en el sillón y empieza a hablar, empieza a comentar qué es lo que lo lleva a consulta. Y entonces, pues vamos a ver que es una persona que tiene un concepto muy pobre de sí mismo, de sí misma. Imagínense que da esta situación en donde pues viene hasta un intento de suicidio. Habla de una depresión bastante fuerte, de que él ha perdido el sentido a la vida. Ya no tiene un objetivo como tal. Entonces, pues obviamente, ¿qué valoración tiene de él mismo? ¿Qué concepto tiene de sí mismo? Y esto trae como consecuencia que la persona empiece a encontrar una desesperanza. Cuando empieza a haber un sentido de desesperanza frente al futuro, se vienen estas condiciones. También cuando obviamente entramos en una condición de ansiedad, pues ahí observamos una persona que valora más lo que va a enfrentar que sus propios recursos. No puedo con esto, es más grande que yo, no voy a lograrlo. Y entonces vienen estas situaciones de ansiedad muy grande. Entonces, y así nos vamos viendo. Estos son casos reales, casos que llegan, que se sientan y que empiezan a compartirnos sus historias. ¿Qué subyace a todo eso? Un concepto pobre, un concepto evidentemente poco valorado por él mismo y como seres sociales también poco percibidos que somos valorados por otros. Bien.
Pero ¿qué es la autoestima? Este es un concepto que a mí me gusta muchísimo. Es corto, es muy ilustrativo, es extremadamente contundente. ¿Y de qué nos está hablando? Nathaniel Branden, que ojalá que puedan por ahí conseguir su texto, un poco en Amazon, así que haciendo el comercial, está en los 6 pilares de la autoestima. Es un texto precioso, bastante que te hace pensar, que hace que calibres muy bien en dónde estás. Entonces, vean qué hermosa, sencilla y práctica definición, ¿sí? Es una disposición a considerarse a uno mismo competente respecto de los desafíos de la vida. Que sea, eso es que tanto yo digo, creo que sí puedo con esto. Creo que lo puedo enfrentar, creo que puedo vender. Creo que aún con todo y pandemia, puedo hacer algo frente a esto. Puedo ser una persona con la capacidad de enfrentarme a esto. Y el concepto neural es sentirse merecedor de la felicidad. ¿Cuántas personas, no sé, de palabra lo hacen, pero de hecho, date cuenta cuántas personas se consideran merecedoras de la felicidad? Todo el mundo va diciendo, no, pues yo sí merezco la felicidad, pero dime qué estás haciendo con una pareja que a lo mejor no te valora. ¿Sí? Que a lo mejor estás en adicciones, que a lo mejor estás en una situación de codependencia, que a lo mejor estás en una situación de algo que no te gusta, pero estás ahí permanentemente. Entonces, no es una situación, decía Carl Jung, en un punto, eres lo que haces, no lo que dices ser. Entonces, ahí nos vamos a dar, yo siempre veo, no hay congruencia entre el discurso y lo que se hace. Si eres merecedor de la felicidad, ¿qué tanto tu conducta me está diciendo lo contrario? Y precisamente, como vamos a ver más adelante, la congruencia es uno de los pilares de la autoestima. ¿Sí? Adelante. Bien. Vamos a ver estas situaciones de autoestima positiva. ¿Podrías leerlas, Mir, por favor? Claro, la autoestima positiva, lo comentábamos la semana pasada, la autoestima tiene dos caras, ¿no? Tiene como su lado oscuro y su lado luminoso. En esta como dualidad que tiene la autoestima, pues vemos una primer cara, cuando la autoestima es nutrida, es positiva. ¿Cuáles son los aspectos? Aumenta la capacidad de superar dificultades personales, potencia la creatividad, fundamenta la autonomía personal y la capacidad de emprender proyectos, favorece la creación de relaciones sociales más satisfactorias. ¿Qué opinan? De hecho, la autoestima positiva es esta parte que debe de nacer, doctor, desde la felicidad, desde la creatividad, ¿no? Desde la autenticidad. No verlo como siempre tengo que estar bien y siempre tengo que estar feliz y siempre tengo que estar con la energía alta para que se entienda que es una autoestima positiva, sino viene desde un adentro Correcto. de sentirte capaz, ¿no? Merecedor, valioso. Sí, y es que debemos de diferenciar algunos constructos, que sea, hay gente que dice, pues tengo una buena autoestima, y hay que ver que tanto más bien es un egocentrismo o una egolatría, entonces, que derivan en soberbia. Entonces, en ocasiones, si tú revisas las pláticas, que hay gente que dice, no, pues yo las puedo, no, la gente cae en soberbia, ¿sí? Y a veces en esa parte egocentrista o ególatra, son derivaciones, digamos, bastante complicadas de lo que es podemos decir, de una autoestima muy elevada, que finalmente raya en esa parte de generaciones de lo que es un autoconcepto. Si tú ves una persona ególatra, se va a regir mucho por un principio de la alabanza y se va a rodear de gente que empieza a adularlo o a adularla. No, es que tú eres lo máximo, lo mejor, y va a buscar eso. Esa situación, evidentemente, de reafirmarse en la adulación. El ególatra, pues, trae como consecuencia una persona, como su nombre lo dice, gira alrededor
el mundo de él. Él busca que el mundo se adapte a él, no él adaptarse al mundo. Entonces, y obviamente el egoísta, digo, que se rige por un principio de lo que es el egoísmo. Yo quiero lo mejor, quiero la mayor parte, ¿sí? Tú lo peor o la menor parte. Entonces, cuando nosotros a veces en el consultorio se trabaja con algunos pacientes que son a veces directivos o que son personas de otras empresas, lo que trabajamos mucho es la parte del ego. El ego es el yo. Y cuando trabajamos la parte del ego, no tanto como autoestima, sino como ego, para tratar de potencializar un cuanto más sus capacidades. Entonces, la autoestima sí te habla de unas limitaciones. Sanamente una persona que tiene una autoestima, digamos, óptima, sabe sus limitaciones, sabe que no soy bueno en matemáticas. Y eso no te habla de una persona que tenga una autoestima baja, ¿no? Entonces, una persona con una buena autoestima te va a decir, en estas cosas me complico un poco más. Bien. Y no pasa nada, doctor. Ah, no, claro. Claro, no Pasa, pasa nada. fíjate que muchas veces es el no pasa nada malo, pero sí pasan muchas cosas buenas. Entonces, hay personas que son adictas a la aprobación y entonces son los llamados que da bien y generalmente son estas personas que complican muchísimo su existencia, ¿sí? Por tratar de buscar la aceptación y creen que eso es una buena autoestima. Desde la complacencia, ¿no? Desde el vaciarte Totalmente, en el otro antes de cumplir sí, incluso tus propias necesidades, incluso a veces hasta básicas. Pero totalmente. Ujú, ¿y qué pasa con la autoestima negativa? Voy a leer los puntos para que vayamos ujú. identificando. Falta de confianza personal, evitación de compromisos, actitudes sumisas o agresivas en las relaciones, ¿no? Esta dualidad entre puedo ser sumiso, pero también puedo ser altamente agresivo, como ataco para que no me ataquen, ¿no? Búsqueda de la aceptación o valoración ajena, sentimientos de inferioridad, tal vez este es el que pareciera más conocido, pero a veces no es tan visible. Baja tolerancia a la frustración. Exactamente. Entonces, cuando vemos esto, imagínense todos, ¿sí? Cómo sería importante que a lo mejor empezaras a hacer una revisión de tu propia vida, que empieces a palomear, que a lo mejor empieces a reflexionar cada uno de estos. Hay más, pero estos son los más importantes, ¿no? ¿Qué tanto esta falta de confianza? ¿Qué tanto crees en ti? ¿Qué tanto, de alguna forma, hay proyectos importantes y no le entras? ¿Por qué? Porque piensas que no vas a poder, ¿sí? Oye, vamos a asociarnos. Oye, vamos a hacer un trabajo y vamos a salir a buscar. No, es que evitas esos compromisos, esa situación de alianzas con otras personas o incluso con relaciones de pareja. Obviamente, aquí vemos en el siguiente punto, pues lo que son dos polos. Una persona que puede ser sumisa o agresiva en sus relaciones. Si ves a una paciente o una persona que a todo te dice que sí, se desdibuja. Y hay gente que no sabe decir no. Imagínense qué difícil y qué complicado debe de ser no saber decir no, porque están muy al pendientes de la pérdida, están muy al pendientes de que las personas ya no los quieran. Entonces, obviamente se ve el otro polo de la agresividad, y la agresividad es esa parte incluso también defensiva. ¿Qué tanto soy una persona que veo con una cierta paranoia a los demás y veo que el mundo está en contra de mí? Cuando quiero que pienses si es que en realidad es eso, o tú estás contra el mundo. Entonces, vean y vayan reflexionando estos temas, vayan palomeando, vayan buscándose en su parte interior, en esa honestidad personal. ¿Dónde te encuentras? Obviamente, esta aceptación o valoración ajena, pues es tan común. De repente hay gente que hace cosas verdaderamente increíbles con tal de esa aceptación, de viajar. Eduardo, yo ni quería ir a la fiesta. Bueno, pues hasta se ofreció todavía llevar todavía alimentos, pero si tú vives del otro lado de la ciudad,
pero tienes otras cosas que hacer. Es que no pude decir que no. Es aceptación. Entonces, qué pobre se ha de sentir uno haciendo algo que no quiere hacer, cuando podía no hacerlo. Parecería una mentira, pero la gente que a veces no busca la aceptación o la aprobación de los demás son verdaderamente los más aceptados y aprobados. ¿Por qué? Porque la gente valora la autenticidad. La gente valora mucho lo que es una parte de una persona que puede ser real y menosprecia en ocasiones los puntos de una persona que todo o gran mayoría de las veces, ¿sí? No pasa absolutamente nada con ella. Y no es que seas un Contreras para poder tener una buena autoestima, no. Sea que cuando veas que quieras decir que no, di que no. ¿Es complicado? Sí, las primeras veces. Pero conforme vayas haciéndolo, se van a retirar personas de tu vida seguramente. Pero son aquellas que se beneficiaban de que no pusieras límites. Y son aquellas que se beneficiaban de ciertas circunstancias que tú les dabas. Y se va a quedar como buena noticia muchas personas también, que les va a dar gusto que aprendas a ser una persona más real. Eso es bonito también. Entonces, cuando uno habla de esta inferioridad o la frustración, a veces yo les comento a mis pacientes, mucho es un punto del debería de ser. La gente que tiene baja tolerancia a la frustración entra en un punto de su pensamiento del debe de ser. Y este mundo no opera con el debe ser. Opera bajo un principio de adaptación. No deberíamos estar en en una pandemia, pues no, pero te adaptas. ¿No deberían de estar bajas las ventas? Pues no, tampoco. Pero es adaptarte, ser flexible, adherirte al cambio. ¿Es complicado? Sí. Pero ahí hablaremos de un principio que es la resiliencia, mucho más adelante. Entonces, la capacidad de salir fortalecidos de una situación. No sobrevivir, salir fortalecidos de esto. Bien. ¿Qué piensan del autoconcepto? ¿Qué autoconcepto tienen? Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos analizar este núcleo de lo que es la autoestima, porque de ahí parte, es como si fuera una semillita, ¿sí? Y de ahí parte muchas cosas. Entonces, si pudieras, Miriam, apoyarnos. Claro, doctor. ¿Qué tal si les pasamos un video que ejemplifica muy bien este aspecto del tema de siempre compararnos y además como estar buscando lo que hablábamos, ¿no? La autoestima positiva contra la autoestima negativa. Gustavo nos va a pasar un video que creo que ejemplifica muy bien esto. Exactamente. Mírala. ¡Qué pelazo! Yo que me levanto 2 horas antes y fíjate, parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella seguro que se levanta y ya lo tiene así. Ay, si yo tuviera ese pelo. ¿Cómo pretendo que Carla se fije en mí con estos granos? Vaya barba. Si tuviera una barba como la suya, me taparía estos malditos granos. Y encima está cuadrado. Espero que Carla no se cruce con él. Vaya tipazo. Esta es de las que le queda todo bien. Seguro que es actriz. Lo que daría yo por salir en una película de esas de amor y lujo. Pero con estas caderas no me cogen ni para una de vaqueros. Fíjate qué manos. Qué envidia, son perfectas. ¿Y las mías? Qué desastre. Joder.
qué alto. Si tuviera su altura, seguro que Manuela saldría conmigo. Al final estos van a tener razón. Por mucho que haga, seguiré siendo un enano. ¿Por qué llevará ropa tan ancha? No quedaría yo por tener sus curvas. Me ponga lo que me ponga, siempre parezco una tabla. Si yo tuviera sus curvas, este vestido me quedaría perfecto. Bien, ¿qué les pareció el video? Es muy ilustrativo, muy ilustrativo de lo que se vive. Esa comparación. Constantemente te enseñan a que veas afuera. No hay equilibrios. No valoras a veces quién eres. Y no te das cuenta que a veces puede haber personas que pueden valorar más quién eres o lo que eres que tú mismo, Y entonces trae como consecuencia que esa comparación, que digo, no está bien calibrada. Si constantemente vives en un punto de comparación, vas a llegar a un punto en el que tus referencias van a ser los demás, exclusivamente. ¿No es mala la comparación? No. Pero cuando no hay equilibrios, cuando no atiendes a tus propias circunstancias, a tu tasa de adversidad, va a ser complicado. Y esa tasa de adversidad habla de mucho de la persona que está enfrente no tiene tus mismas circunstancias. Y no digamos que no sea aspiracional a que mejores. Por supuesto que sí. Pero esto, cuando uno habla de que una persona tiene un autoconcepto tan pobre, pues nos vamos a dar cuenta de lo que dice el maestro Rizzo. ¿Nos puedes compartir esta parte, Miriam, por favor? Claro. El autoconcepto se refiere a lo que piensas de ti, a la idea que tienes de tu persona, así como podrías tenerlo de alguien más. Tal concepción se verá reflejada en la manera en que te tratas a ti mismo, qué te dices, qué te exiges y cómo lo haces. Esos son los 3 elementos. ¿Sí? ¿Qué te dices? Hay gente que se habla horrible. Hay gente que verdaderamente se maltrata. Y entonces, en la medida en que no se sabe diferenciar una conducta del ser, del yo, pues abarcan completamente toda su entidad. Puede uno hacer una tontería, tenemos derecho a hacerla, pero no significa que yo sea tonto. No confundir una parte con el todo. Entonces, pero hay gente que se la pasa, se habla verdaderamente. Yo a veces les digo a mis pacientes, déjame escuchar tu mente, déjame ver qué te dices. Y viene desde una pequeña tonta hasta maldiciones y hasta de muérete. Entonces, chécate mucho qué te dices. Obviamente la manera en la que te exiges. Si una persona, ahora en esta época navideña recuerdo una de mis pacientes que me decía, ¿sabes qué, Eduardo? Me tengo que exigir conseguir empleo en una semana. Ah, caray. Obviamente cuando regresó a la siguiente sesión iba con una ansiedad desbordadísima. No, pues está complicado, no es real. ¿Y cómo lo haces? ¿Sí? Obviamente vemos mucho de las personas que hacen una serie de malabares con tal de quedar bien. ¿Y cómo lo vamos a ver en este momento? Adelante. Bien. Quiero que vayan viendo todo su autoconcepto. ¿Sí? Me gustaría que todos pudieran empezar a hacer un acto de introspección, que esta plática sea algo constructivo, mucho más allá de tomarte una hora de tu tiempo. Es una hora para ti. ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente, esta autocrítica es muy dura. Te vapuleas en un momento dado. Entonces,
Miriam, si puedes apoyarnos en este punto. Evita autocriticarte duramente. La autocrítica es conveniente si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer, pero si se utiliza cruelmente, genera estrés y afecta el autoconcepto. Sí, Recuerdo, doctor, un cuéntame. ejemplo que Sí. nos diste en alguna de las charlas que me invitaste a acompañarte. Cómo hay que tratarnos como si fuéramos nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, ¿no? Ponías un ejemplo, recuerdo, de cómo le hablarías si a tu amiga se le olvidan el celular y se tiene que regresar corriendo al departamento porque se le olvidó. Ujú. Tal vez le contestaríamos, no te preocupes, ve y aquí te espero, o tranquila, yo te cubro mientras Sí, vas, o no pasa nada, ve y en un ratito nos vemos. Así le diríamos a una amiga, pero ¿cómo nos decimos a nosotros? ¿No? claro. Nos llegamos a decir cosas horribles de Sí, cómo fue posible que soy, cómo pude olvidarme, soy olvidadiza, no puede ser, no tengo buena memoria, y nos empezamos a decir cosas tremendas, ¿no? ujú, Cuando deberíamos de ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores aliados, nuestros mejores apoyos, cómplices, y a la primera persona a la que debemos de comprender y respaldar, pues es a nosotros mismos. totalmente. Fíjate que ese ejemplo, yo a veces en beta le digo, trátate como a tu mejor cliente. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo tratarías al mejor de tus clientes? Trátate así. Entonces, sí, obviamente, bueno, pondré más atención para que no se me olvide. Pero ya de ahí el vapuleo constante, el decir, la primera frase es chinque, pip, constante. Entonces, es ahí cuando digo, a ver, si hubiera sido tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu mejor cliente, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a decir así? No. ¿Por qué te lo dices tú? Y ahí, cuando vemos un punto de terapia profunda, ahí vas a observar muchos a veces de los mensajes parentales. Cuando ya tratamos cosas más profundas, vas a ver quién te decía sí. Y a veces encontramos hasta los diálogos de los padres, ¿sí? O encontramos de aquellas figuras de autoridad. ¿Quién te decía sí? ¿De quién es esa voz? Originalmente tú no naciste así. No naciste odiándote o no naciste rechazándote o criticándote así. O incluso de un aspecto social, en donde se vanagloria lo perfecto, lo que está libre de error. Pero es entonces cuando uno tiene que revisar los tres ángulos, la parte familiar, la parte social y la parte individual. ¿Cómo me fui construyendo como persona a partir de mis vínculos con los maestros, con los amigos, con las parejas, con tu medio? Te va a dar información, pero también familiarmente, ¿cómo te vas construyendo? ¿Sí? ¿Qué tan tolerantes eran en tu familia con respecto a los errores? ¿Cómo te criticaban? ¿O cómo veías que criticaban a otros? ¿O cómo tus padres se trataban ellos mismos? Son aprendizajes, son modelos que vamos aprendiendo. Son lentes, son gafas con las que vas ir viendo el mundo. Entonces, ¿verdaderamente sirve la autocrítica? Sí. Pero tienes que evidentemente calibrar, ¿sí? Te va a ayudar a tener un objetivo. Vas a ir perfeccionando errores. ¿Sí? Pero la idea es que si caes en una situación, evidentemente, de irte sobre de ti, contra ti, jamás vas a poder alcanzarlo. Y si lo logras evidentemente con una gran cantidad incluso de enfermedades somáticas o mentales. Bien. ¿A qué precio, doctor? Ah, sí, hay unos precios ¿A qué altísimos. precio? Hay precios altísimos ahí. A mí me llama mucho la atención cuando digo, hay pacientes que llegan y tal cual me lo dicen, oye, doc, fíjate que yo gané dinero, ¿sí? Y logré mi objetivo de ventas y logré esto y aquello, pero nada más me sirvió para irme a tratar mi hígado en tal hospital, ¿sí? Y en verdad, no tiene sentido. Caemos en condiciones que son absurdas. Y en la medida que son absurdas, son tan complejamente, hay un texto maravilloso que se llama El arte de amargarse la vida.
Goleman hizo el arte de no amargarse la vida. Hablamos de la inteligencia emocional. Entonces, adelante, Mir. Evita etiquetarte negativamente, colgarte carteles que no hablan bien de uno o dejar que te los cuelguen. Autoexigencia despiadada. Estándares internos inalcanzables para evaluarse. La autoexigencia ayuda a progresar, pero si no se calibra bien, puede afectar seriamente la salud mental. Recuerdo, doctor, ahorita que estabas empezando a explicarnos la autoestima positiva, negativa, en ventas, por ejemplo, en el giro de inmuebles, que es a lo que nos dedicamos en AMPI, a veces decimos, híjole, no voy a ir a tocar la puerta de esa casa o de ese edificio porque seguramente van a querer trabajar con una empresa o más grande o seguramente ya tienen algún inmobiliario que conozcan o no me voy a arriesgar porque seguramente no me van a dar la oportunidad a mí, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa? Y nos ha pasado a todos los inmobiliarios que después te enteras que otra persona que sí tuvo el valor de arriesgarse y de entender que efectivamente podría no tener una grande inmobiliaria, pero sí tenía el valor, las ganas, incluso, por supuesto, la autoestima, la fuerza de ir a tocar la puerta y decir, aquí estoy, ¿no? Y tengo todo este conocimiento y ganas que me respaldan, ¿no? Como a veces esta autoexigencia, ¿no? Etiquetarte negativamente, no voy a poder, te lleva a no actuar, a tomar decisiones, a desaprovechar oportunidades de resultados maravillosos, de los cuales, por supuesto, que se pueden dar, ¿no? Pero está acá, doctor, es tremendo. Sí, sí, lo que sucede es de que amamos lo que nos resulta seguro. Seguro si toco y me van a abrir y van a darme la venta y demás. ¿Sí? Y entonces yo siempre digo, garantías, pues la garantía es que pues, algún día vamos a morir, la garantía es de que de alguna manera están en los electrodomésticos, en algunas tiendas departamentales ofrecen garantías para sus productos. No en las relaciones humanas. En las relaciones humanas hay riesgos calculados. ¿Sí? Entonces, la gente no le gusta en muchas ocasiones tomar riesgos. Porque nos han enseñado que la seguridad es un constructo de beneplácito, pero es confort en muchas ocasiones. ¿Qué pasa si tocas la puerta y no se vende? Es que me van a decir que no. Ah, ok. Cuando trabajamos terapia profunda, ¿qué sentías cuando te decían que no? Porque no es un rechazo. Y en la medida que una persona obtiene un no y se siente tan doloroso, tan complicado, ¿sí? ¿Quién te rechazaba? Porque no es personal. Quien te conoce, quien está detrás de la puerta no te conoce, no sabe quién eres. ¿Sí? Entonces, si tú mismo no te vas dando cuenta de que esta parte de analizarse, ¿qué tan susceptible soy al rechazo? ¿Quién te decía que no? ¿Quién te decía que no servías? ¿Dónde aprendiste, ¿sí?, a tomarte las cosas de esta forma? Entonces, es evidentemente cuando alguien va a crear estos estándares, deben ser realistas. Voy a vender toda la Ciudad de México, todas las propiedades de la Ciudad de México. No, no es real. ¿Sí? Y entonces, obviamente, es lo que a veces le ha llamado el optimismo tóxico. Entonces, yo siempre he hablado de los equilibrios óptimos. ¿Sí? Esfuérzate, lucha. No te sacrifiques, que es distinto. No te vayas en la meta. ¿Sí? ¿A qué costo? Esfuérzate, sí. Lucha, pelea si tú quieres. Pero no es una situación en la que te tengas que ir. Adelante.
construyendo un buen autoconcepto. Revisa tus metas y las posibilidades reales para alcanzarlas. Sé flexible contigo mismo y con los demás. Trata de acercar tu yo ideal a tu yo real. Lo que acabas de decir, doctor, Así el es. no e incluso el sí no es personal. En la mayoría de los casos, ¿no? A veces le tenemos tanto miedo al no y como dices, ni siquiera la persona todavía ni nos conoce y ya Sí. estamos categóricamente seguros que nos va a decir que Ujú. no. Incluso, por ejemplo, en las relaciones personales, ¿no? Sí. No me voy a acercar, estás como en el bar, en el cafecito, no dices, no me voy a acercar, seguro me va a decir que no. Y la persona ni siquiera sabe que todavía estás, que estás ahí sentado y ya estamos seguros que es no. Y además nos recuerda todo esto, ¿no? El tema de, híjole, es que no soy tan atractivo, o es que a lo mejor no soy tan simpático, o es que a lo mejor Ujú. vengo de un nivel en donde no estoy tan vestido, también vestido, en fin, y empiezan todos estos demonios, doctor, que además ni son nuestros, son Exacto. heredados. Ujú. Son heredados y los vamos reforzando. Los vamos tratando de comprobar, ¿sí? Pero la comprobación que hacemos no es una, digamos, comprobación realista. Hacemos muchos sesgos. Tomamos y seleccionamos en la vida lo que creemos que somos, pero no vamos buscando lo que no creemos que somos. Entonces, ya vendiste, ya llegué puntual, y hay gente que te dice, yo soy impuntual, pero las veces que has venido puntual, y me consta que has venido varias veces puntual. No le sirve eso, no le sirve a su autoconcepto dañado, porque va a seleccionar las veces que llegó tarde para decir soy impuntual, pero no me dice las que ha llegado puntual. Y en las que ha llegado puntual, ahí vas a ver recursos que tiene el paciente para poder enfrentar las cosas. ¿Cómo le hiciste aquí? Entonces es ir cambiando estas partes de autoconcepto, acercar al yo ideal al yo real. Claro. Doctor, ¿qué tal cuando incluso el cliente o la chava que te gusta te dice que sí, o te dan un proyectazo, Sí. o consigues vender la casa y te quedas con esta sensación que de lejos de sentir satisfacción dices, híjole, no sé ni cómo lo hice, seguro la chava ha de estar ciega, o al rato se van a dar cuenta que no soy tan bueno, y se vive con este sentimiento como de impostor, ¿no? En donde no soy merecedor, al rato esto se van a dar cuenta que no soy tan simpático o que no soy tan eficiente, y dices, caray, por supuesto que sí, pero vamos sin acabar de creérnosla en la vida, ¿no? Exactamente, lo que sucede es de que a veces reiteramos, hay gente que cree más en ti que en ti mismo, tú. Entonces, si uno, y fíjate, eso lejos de verse como algo que también puede ser positivo, el que la gente también crea en ti, la gente que tiene una baja autoestima lo siente como presión, lo vive en contra. ¿Sí? No, es que no debo de fallar, o si fallo, ¿qué van a decir? La gente con baja autoestima queda mucho en el qué dirán. ¿Sí? Entonces, es un punto en donde la gente, yo siempre les digo, no, sé realista en tus metas, sé flexible. Entonces, acerca lo que esperas tú ser de lo que tú eres. Acércalos. Si lo pones grandísimo, te vas a ir en eso. Y tampoco se trata no, aquí no buscamos héroes, buscamos seres humanos reales. Exacto, doctor. Adelante. ¿Qué pasa con la autoimagen? Bueno, la autoimagen tiene que ver con qué tanto te gustas a ti. La comparación obsesiva destruye la autoimagen. Hay quienes consideran la belleza física como un valor. Define tus propios criterios de lo que es bello. Descarta absolutamente la perfección física y los criterios estrictos y rígidos, ¿no? Descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. Complicado. Hay gente que verdaderamente se tapa el cuerpo. Y hay gente que me dice, no, pues imagínate, tienen una serie de pensamientos tan limitativos,
Hay pacientes que me dicen, no, yo no voy a salir a buscar pareja hasta que no baje de peso. Y digo, bueno, baja si tú deseas, pero hay para todos, ¿eh? Hay gente que le gustan con curvas, hay gente que le gustan delgadas, hay gente que le gustan altos, hay gente chaparritos, hay gente que le gusta de todo. Hay para todos, pero principalmente es esa parte, ¿sí? Y ahí vemos muchas construcciones de gente que busca la perfección. Por ejemplo, vas a ver pacientes que son anoréxicas, que son bulímicas, muchas de ellas, y de ellos también, buscan el punto de perfección. Vas a ver un rasgo de perfeccionismo, pero obviamente exacerbado, el cuerpo perfecto. ¿Por qué? Es comparaciones. No te das cuenta que es un Photoshop lo que tienes enfrente. ¿Sí? No te das cuenta que está manipulada la imagen. Porque así piensan que en estos conceptos de belleza, la gente los va a creer y los va a aceptar, o que van a tener incluso poder. Entonces, no, pues si yo tuviera el cuerpo de o la cara de, yo podría hacer esto, yo tendría que hacer esto. Y no, yo digo, hay gente que tendría que pensar mucho. Nuevamente, ¿quién te está imponiendo esta imagen? Y te enseñan, y yo también trabajo en un grupo bariátrico, ¿sí? Pacientes que van a ser operados con bypass, manga gástrica, balón gástrico, procedimientos como estos, tienen que pasar por el área de psicología, como parte de un equipo multidisciplinario. Y entonces, pues llegan personas con obesidad mórbida, que se haya una obesidad que pone en peligro su vida, y llegan, y yo diría, muchas de mis pacientes dicen, pero pues estarán solteras, no es cierto, llegan muchas veces con sus esposos o sus familias. No es requisito, ¿sí? No es evidentemente, y hasta los maridos te lo dicen, yo no deseo que mi mujer se opere, yo así me gusta, así la quiero, pero por su salud, ¿qué hacemos? Entonces, nuevamente, revisa qué tanto tienes una autoimagen de ti misma, de ti mismo que te agrade. Además, doctor, esta rigidez con la que a veces de repente nos llegamos a medir, ¿no? Nos lleva como, no sé, como a encapsularnos, ¿no? Como a estar atrapados con nuestras propias creencias, ¿no? Y cuando empiezas como a fluir y como a adaptarte y como a decir un poco, incluso lo que veíamos en el video, tú no sabes qué está pasando en la cabeza de esa persona que crees que es más bella o más inteligente o más feliz que tú, ¿no? No sabes incluso qué autoexigencias tiene y qué grita, ¿no? En silencio de la luz que tú tienes. A mí me gusta dar el ejemplo de por qué la luz de las demás personas son directamente proporcional a tu oscuridad. ¿Por qué no podemos todos ser luminosos y oscuros por la vida, ¿no? Sabiendo que todos tenemos pues, áreas positivas y negativas, buscando siempre Correcto. equilibrar, ¿no? Lo que nos decías, este equilibrio en donde no irse como a una idea fantasiosa de un optimista absurdo, ¿no? Voy a ser Sí. el vendedor de todo México, bueno, ni siquiera la vida y las horas del día te van a dar, ¿no? Pero Claro. tampoco quedarse aquí como que, híjole, yo nada más vendo esto y no puedo porque no me van a dar una oportunidad. Qué importante es equilibrarse. Sí, fíjate, lo que pasa es que los polos nos van a generar problemas, indiscutiblemente. Si alguien, por ejemplo, está ahorita con todo lo que estamos con lo de la pandemia en su casa, porque fue un caso real, una de mis pacientes pues tiene un trastorno obsesivo compulsivo y es un punto en el que limpia con cloro, ya ahorita afortunadamente ya muchísimo más controlado, pero en una situación con cloro llegaba a la pareja a ver, métete, una cosa exageradísima. Y obviamente generaba problemas, roces en la familia. Tampoco se le puede pedir que se vaya al otro extremo, que no tome ninguna medida porque puede seguramente contagiarse. Entonces, los dos polos, tanto esto de estar, el marido me decía, Eduardo, dice, ya nos pica la nariz, ya la tenemos irritada de tanto cloro y demás. Pues obviamente va a generar problemas de la salud, va a generar problemas en la familia,
Pero si te vas al otro polo, seguramente también vas a generar otros problemas. Equilibrios óptimos, siempre. Bien. El autorrefuerzo. Si nunca te expresas afecto, tu autoestima será nula o insuficiente. El amor propio no debería ser muy distinto a querer a otros. Fomenta el autoelogio, una manera positiva y o constructiva de hablarte a ti mismo. Date gusto y prémiate. Claro. Nosotros vemos que hay gente que yo le digo, a ver, ¿no has ido al médico? No. ¿Por qué? No tengo tiempo o no tengo dinero. Ah, pero si no fuera tu novio, no fuera tu novia, no fuera tu hijo, no fuera tu papá, no fuera otros, ahí sí pides permiso. Consigues dinero de donde sea. ¿Sí? Porque así expresas tu afecto con los demás, pero no lo puedes expresar para ti. Entonces, yo a veces les digo, ve si estarías dispuesto, lo que estás rehuyendo o regateando, ¿lo harías por alguien muy querido o querida por ti? Ahí vas a encontrar muchas de las respuestas, te van a decir que no. Lo buscarían, piden permiso, a ver cómo se mueven, pero lo hacen, pero no por ti. ¿Por qué? Entonces, ahí te vas a dar cuenta. No hay una situación en la que no hay una expresión de afecto. Sí puedo expresarles el afecto a las otras personas, ¿sí? Si tú quieres, hasta partiéndome la espalda, vendiendo o lo que tú quieras, buscando un medicamento, buscando un especialista, no comas eso, mira que te va a hacer daño y todo, pero si tú no lo haces, no te expresas afecto. Entonces, yo a veces cuando les digo, perfecto, toma esa regla, puedes ver esa regla y ahí te vas a dar cuenta que cómo andas. Y obviamente cuando uno dice que debe de fomentar el autoelogio, es, caray, vendiste algo. ¿Por qué no tú mismo, tú te dices, oye, qué bien, lo hice excelente. Fue una extraordinaria venta. Estuvo increíble. Felicidades. 0. Hoy, con esto, yo no hablo de comprar o una cultura del consumismo necesariamente, ¿sí? Pero a veces te puedes comprar algo. ¿Sí? Vamos a cenar, vamos a celebrar que hoy vendí algo. Aquí en casa, si tú quieres. ¿Sí? Porque a veces no se dan, hay gente que no sabe para qué es ni siquiera el dinero. Piensan que el dinero solamente es acumularlo. Y el dinero no puede ser el fin, es el medio para conseguir algo que tú quieres, algo que tú deseas. Entonces, eso genera problemas en las personas porque definitivamente, ¿sí? No tiene sentido. Trabajas y vuelves a trabajar y vuelves a trabajar, ¿sí? ¿Para qué? Si no hay ni siquiera no hay un sentido de por qué estás trabajando. Entonces, es muy importante no tan solo hablarse, darse justo, premiarse. Para eso estás trabajando. Mira qué padre. Nos vemos a la playa. Qué padre, hiciste buen tu trabajo. Bien. Y a veces, doctor, hasta con pequeñitos detalles, ¿no? Tomarte tu cafecito de la mañana sintiéndote orgulloso de tus Claro. logros, Sí, de lo que has hecho, del trabajo que tienes, de la familia que tienes, de tus claro. conocimientos, de tu experiencia. A veces incluso tomando un baño, ¿no? Ay, Y te sí, estás bañando y sientes como esta buena vibra, ¿no? De arrancar el día con ganas. Y claro. cuántas veces, doctor, y no voy a esconder la mano, pues nos hemos incluso tomado un baño pensando nada más en los problemas y en la parte negativa, que a veces ni siquiera es tan grande como la imaginamos, ¿no? O a veces ni siquiera es un problema.
y nada más estamos pensando, por ejemplo, la pandemia, ahorita voy a salir y entonces, ¿qué está pasando? Y la economía, Sí, y ya me enteré que fulanito de tal lo corrieron y cuando podías decir, tengo chamba, estoy sano, me estoy cuidando, estoy al pendiente y además hasta este friecito nos invita a apapacharnos, ¿no? A ponernos un suéter totalmente. bonito y a decir, bueno, es importante estar como escuchando los Sí, pensamientos que nos decimos todo el tiempo. claro, lo que pasa es que se habitúa a una respuesta a los problemas. Hay gente que para enfrentar los problemas se tiene que preocupar, punto. Sí. No hay otra forma. Les enseñan que creando los escenarios más catastróficos, los más terribles, los inverosímiles incluso, es la manera en la que van a enfrentar los problemas. Es su estilo de afrontamiento. Y entonces, pues hay gente que necesariamente se atraviesa un problema. ¿Tú crees que se va a estar autopremiando? No, esa de alguna forma es ahorra para una emergencia, ¿sí? ¿Y por qué no ahorras para un viaje? ¿Por qué no ahorras para algo para ti? ¿Por qué lo decretas? ¿Sí? Yo no digo que no hagas un pequeño ahorro también respecto a eso, equilibrios óptimos que estamos hablando, ¿sí? Pero si no, es el ahorro por si pasa algo espantoso. ¿Y qué pasa? Al final del tiempo, ¿sí? O ni les pasa, ¿sí? O simplemente es un punto en el que uno dice, ¿y por qué no para también darte algo a ti? También se vale. Entonces, vayan checando todos en ese punto, ¿sí? Esa parte que a veces el estilo de afrontamiento es el terror. Bien. Otros estrategias, elementos, no te juzgues, toma nota y conócete mejor. Aceptación, ponerse de nuestro lado, qué importante. Ser amigos de nosotros mismos, ser compasivos con todo aquello que surge de nosotros. Ser responsable, acepta las consecuencias de lo que se hace y de lo que no se hace. Integridad. La integridad tiene que ver con la coherencia que hay en nuestros valores y nuestros actos. Correcto, correcto. Hay algo bien importante. Cuando a veces las personas cometen ciertos errores, ¿sí? Ahí se están, pero una forma, nuevamente, de juzgarse. Hice mal, hice bien. Y yo digo, ¿y por qué no más bien, en vez de estarte vapuleando, dime qué dice de ti esta conducta? Más bien eso te va a servir para que te conozcas. ¿Por qué no, por qué no tratar de ser una persona que tus errores te ayuden a conocerte mejor? Entonces, si las personas solamente están juzgando, hice bien, hice mal, hice bien, hice mal, pues va a llegar un momento en el que nunca se van a poner a pensar quiénes son antes de qué hago. Entonces, toma nota y conócete mejor. Evidentemente, la aceptación, como es otro de los pilares de autoestima, ¿sí? Es lo que mencionamos anteriormente, ser compasivos con todo aquello que surge de cada uno de nosotros. Pues no más digo ser compasivos, ser comprensivos, compasivo y comprensivo. Comprendo, y comprender es superar las cosas. Comprender es estar en paz. Comprender es saber por qué se dieron las cosas. Entonces, si yo soy una persona que aceptar es recibir algo voluntariamente. Recibo voluntariamente ponerme de mi lado. Recibo voluntariamente ser amigo de mí mismo, de mí misma. Recibo voluntariamente, ¿sí? Ser comprensivo, ser compasivo con todo aquello que surge de nosotros, porque lo que pasa es que creamos un criterio de autocensura muy fuerte. Y entonces quitamos la propia esencia, quitamos la propia credibilidad de nuestras acciones. No aceptamos quiénes somos. Y en la medida que no se acepte quién eres, jamás vas a poder pensar que otras personas te pueden aceptar a ti. Si tú no aprendes en un momento dado a ser una persona que tenga la capacidad de decir, ok, esto lo hice, pero lo acepto, ¿sí? Y viene evidentemente el siguiente punto, la responsabilidad. Este punto es toral, porque, y me gusta mucho lo que es la parte de la responsabilidad, ¿sí? Tienes elección de irte a dormir o de ponerte a trabajar.
Tienes elección de cuidarte o no cuidarte. Tienes elección de enfrentar esta pandemia de esta forma o de la otra. Puedes quedarte pasivo o pasivo observando el problema, tienes el derecho. Por ejemplo, la siguiente plática que vamos a tener, que es la rueda del cambio, hablamos mucho, evidentemente, de un punto de cómo se va dando esta situación, de que a veces hay personas que teniendo el problema, ¿sí?, no lo ven. Entonces decimos que están en un punto de precontemplación. Yo no tengo un problema, bebo y bebo, no pasa nada. No pasa nada, me pongo a ver series, ¿sí?, en vez de trabajar. Entonces, ok, no hay problema. Pero después te vas dando cuenta de que hay otra etapa en esta rueda del cambio, que es cuando las personas ven que sí hay un problema, pero no significa que hagan algo. Ya está en una etapa de contemplación, pero no de toma de acciones. Y después vendrá una etapa, la tercera, que ya es la toma de acciones, la cuarta, sostenimiento de las mismas, y así se va dando hasta que se va a un punto de cambio. Entonces, la responsabilidad va a implicar que tienes la libre elección. Hacerlo o no hacerlo es tuyo. Pero ¿qué crees? ¿Que las consecuencias las vas a tener que asumir? Qué fácil. Hay gente que se la vive echándole la culpa a los demás, cuando en realidad eres 100% responsable de tu conducta. Me hizo enojar, no es cierto. Tenías opción de afrontar el enojo de otra manera. ¿Sí? Es que la estaba ahorcando porque me hizo enojar. No es cierto. Tienes elección de enfrentar esto. Pero habla de una forma de autoconocimiento. No es de que, voy a elegir estar bien, voy a elegir estar mal. No, no es así de soso. No. Es, obviamente, todo un trabajo terapéutico. Es todo un trabajo en el que te vas haciendo una inmersión en ti mismo, ¿sí?, de saber, ¿ok?, qué tipo de crianza tuviste, por ejemplo, cómo te educaron. Si te educaron en un punto de permisividad, haz lo que quieras, ¿sí?, o de perdonarte todo, un tipo de crianza indulgente, te vas a dar cuenta de que la persona no se va a adaptar. Es poco responsable. Entonces, sé responsable de ti. Si no fuiste al médico y te dio una tremenda disentería o te dio algo fuerte, pues porque tú no decidiste ir. Entonces, hablemos de la responsabilidad como un pilar de autoestima también. Y la integridad. Esto es algo muy bonito porque es lo que hablamos hace rato, la coherencia. ¿Sí? Te encuentras una cartera y te la encuentras con dinero, ¿sí?, y te lo quedas. Cuando a lo mejor puedes ver tu cartera y por lo menos ve de quién es. Busca información, porque si tú pregonas que eres una persona honesta o en su caso honrada, no eres coherente con lo que estás haciendo, no hay coherencia. Qué pobre autoestima tendría una persona que no entra en una coherencia. Entonces, obviamente, hay que tomar muy en cuenta estas acciones y son verdaderamente de mucha utilidad. Bien. Doctor, me encanta que, y es una de las razones por las cuales te invitamos a darnos este ciclo de conferencias y charlas, que no nos estamos quedando como en esta idea que a veces creemos que autoestima es como ser positivo y un poco como el coaching de ánimo, ¿no? Sino va más allá, ¿no? La autoestima es algo como más profundo que como lo dices, ¿no? Estas creencias y esos autoconceptos, pues son heredados y vienen pues de nuestra familia, de nuestro entorno. Y cómo ahorita, siendo adultos, ¿no? Y siendo responsables, pues no nada más un trabajo de echarle ganas, ¿no? Me encanta que tú al señalarnos estos pilares de la autoestima, pues no nada más es como tener un autoconcepto positivo, sino es hazte responsable de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Correcto. Porque los actos, sin lugar a duda, todos tienen consecuencias.
me encanta el ejemplo, ¿no? Si nos quedamos pasivos viendo la televisión o diciendo, seguro no me van a dar la chamba, ni para qué me esfuerzo, o seguramente no voy a poder jamás ser el número 1 en ventas, porque pues el número 1 en ventas, ¿cómo lo desbanco si ya tiene muchísimos años? O nunca voy a poder ser la estrella porque pues es de una empresa familiar. Te podría dar 1000 ejemplos, ¿no? Pero si sigues con esa pasividad, ¿no? Y con esa incongruencia y falta de acción, pues la garantía es absoluta, ¿no? No va a pasar nada y de ese sillón no se van a mover las cosas. No se trata, doctor, y me atrevo a decirlo así, de echarle ganas, ¿no? Se trata de verdaderamente hacer un trabajo, ¿no? Sí, el echarle ganas es el concepto más horrendo que pueda haber. Sí, no significa nada. Échale ganas, pues ganas le echo, ¿no? O no le echo, ¿de dónde las saco? ¿Cómo las compro? Es un concepto absurdo. ¿Qué digo? Pues está bien intencionado, ¿verdad? Pero no, pues no ayuda en nada. Digo, a veces hasta puede ser contraproducente. Hay gente que se enoja cuando le dicen, échale ganas, pues si ganas le estoy echando, ¿no? Entonces, hablamos de la responsabilidad y sí, hablamos de factores, digamos, que de alguna forma aprendiste en tu seno familiar, en tu entorno social, con tus propias experiencias. Nos vamos conformando de esos 3 ángulos, de ese nicho ecológico que es que llaman, que es lo social, lo familiar y lo individual. Así se va a explicar un problema. Entonces, uno cuando va haciendo un trabajo terapéutico implica también diseccionar estos elementos y empezar a ver cómo se va conformando ese problema, que va sosteniéndolo. Entonces, en ocasiones en la parte familiar, incluso hasta revisa por qué te pusieron así, ¿no? ¿Por qué te pusieron Pedro, Juan, o Marco, o María? ¿No? Y a veces ves ahí unas cosas tremendas, porque nosotros a veces traemos una historia, una prehistoria. A nosotros antes de nacer, nosotros ya tenemos asignada una historia, una prehistoria, digamos, emocional. Nuestros padres a veces dicen, cuando yo tenga un hijo, cuando tenga una hija, y entonces empiezan a depositar muchos de los que son a veces duelos inconclusos. ¿Sí? Yo quiero que sea el abogado de la familia, o que yo no pude estudiar y tú sí, o quiero que seas el encargado de la familia, o tú vas a ser el campeón, o tú me vas a enorgullecer, o tú eres Pedro II, ¿no? Entonces, vemos una situación que verdaderamente cuando trabajamos de una manera seria, profunda. No nada más es de echar porras. No es un optimismo que en muchas ocasiones cae en condiciones evidentemente tóxicas. Digo, es un término muy criticado actualmente, pero es simplemente, yo le apuesto más al ser realista. Más que pesimista o optimista, ¿por qué no creamos un club de los realistas? ¿Sí? Entonces, mira, se va a morir, ya casi está con oxígeno, una oxigenación bajísima, se va a aliviar. No, eso no tiene nada que ver. Mejor ser realista y prepárate para eso. ¿Sí? ¿Sirve el optimismo? Sí, también. En ocasiones sí. El pesimismo, habrá quien quiera hacerlo así. Dicen que hace menos corajes, ¿no? Pero es parte de una adaptación, es parte de ver qué se puede hacer. Doctor, como bien dijiste, estamos empezando con la primera conferencia el día de hoy del ciclo de conferencias para la vida que AMPI, doctor, y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado gratuitamente a participar con nosotros, con AMPI Ciudad de México. En este ciclo de conferencias que estamos buscando dar el apoyo, no nada más a todo el grupo de asociados AMPI, sino a todas las personas que nos puedan ver en las redes sociales de Facebook Live en AMPI. De hecho, estamos transmitiendo en Facebook Live en este momento, sino a todas las demás personas que ahorita estamos buscando, ¿no? Cómo encontrar las herramientas necesarias para estos enormes retos nunca antes visto que estamos pasando la humanidad completa, ¿no? Esta fue la primera conferencia de cuatro que vamos a dar. La siguiente, como bien dijiste, se llama La Rueda del Cambio. Será el 25 de noviembre. Para quien nos acompañe en Zoom
O para los que nos están viendo ahorita en Facebook Live y nos seguirán viendo en las redes sociales, van a ser a las 12, en punto del mediodía. La siguiente, el arte de postergar. Ese tema, bueno, ahí nos apuntamos varios, igual a las 12 del día, el 2 de diciembre, y la última para cerrar el año y además esta introspección, ¿no? De cuáles son las herramientas que elegimos aprender de lo que estamos viviendo, lo que nos ha enseñado la pandemia. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué aprendimos? No nos vayamos con el saldo blanco, ¿no? Llevémonos profundos aprendizajes de todo lo que estamos viviendo y que aplica en el trabajo, en la familia, con la pareja, con los amigos y con uno mismo, ¿no? Con este santuario, ¿no? Que somos cada uno de nosotros. Esta va a ser el 9 de diciembre, justo del mediodía, doctor. Y quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados, no nada más que se pudieron conectar en Zoom. Ya les mandaremos la liga para que tengan oportunidad de registrarse y conectarse, sino que también a los que nos están viendo, que ahorita estoy también viéndolos en vivo, que están conectados en Facebook Live. Y bueno, a ti, doctor, por traernos estas herramientas que van mucho más allá de echarle ganas, ¿no? Sino de realmente hacer un trabajo profundo, un trabajo que sirva, ¿no? Un trabajo que no sea un maquillaje, sino que venga de adentro, doctor. Y bueno, te cedo el cierre de la primer charla, conferencia, tertulia que acabamos de tener el día de hoy. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Hay otras conferencias más. La intención es compartir. Siempre el compartir va a ayudar a que de alguna manera, como parte de lo que vamos a ver de la rueda del cambio, el compartir conocimientos, el apoyar, más en esta situación que estamos viviendo, no para, la vida no ha parado. Mucha gente dice, la vida se suspendió, se paró. No es cierto. Es mentira, seguimos viviendo. Y en la medida que seguimos viviendo hay que seguir creyendo. Eso te va a salvar de muchas cosas. Entonces, espero que te haya servido esta información, que la compartas y sobre todo, llévala a los hechos, que no pase de un ejercicio meramente reflexivo, de un ejercicio solamente intelectual. No, transmútalo en acciones. Así habrá valido la pena. Entonces, les agradezco a todos y a todas y nos vemos la siguiente semana. ¿Vale? Gracias, doctor. Cuídense mucho. Gracias por sus comentarios en el chat. Gracias, Xochitl. Gracias, Rafa. Gracias, Antonio. Gracias por todos los comentarios que nos están dejando. No se pierdan la siguiente conferencia y, como dijo el doctor, a aplicar los conocimientos. Ahí nos cuentan, ¿vale? Cuídense mucho. Excelente semana. Gracias. Bye.